Comienzo. Nos quedamos en la quinta prueba. Voy a recordarlas y como ya lo había mencionado, que hay algunas versiones diferentes de cómo se cuentan estas 10 pruebas. Entonces, ahorita tomamos una versión y las repito para continuar. Recordamos, la primera prueba fue lo que arrojaron a Abraham a la hoguera, Nimrod, el rey Nimrod, que lo retó a Abraham tratando de imponerle su creencia y erradicar de él la fe en Dios. Abraham estuvo dispuesto a que lo arrojen y no iba a renegar y Hashem lo salvó. La segunda prueba dijimos, Lech lecha me'artzeja, cuando dijo que deje toda su tierra, su familia a un lugar desconocido, y Abraham estuvo dispuesto y no cuestionó nada. Dios le había prometido que de esa manera le iba a dar mucha abundancia, éxito, y sin embargo llega la tercera prueba. Llega a la tierra de Canaán y hay hambre y no se cumple la promesa de Dios aparentemente. Deja su tierra y llega a un lugar que le prometió que iba a tener todo y sufre hambre y tiene que irse a Egipto. La cuarta prueba, llega a Egipto, le quitan a su esposa Sará, se la lleva el faraón, se lleva Paró, y Abraham, a pesar de eso, confió en Dios, aunque iba contra lo que le había prometido. La quinta prueba fue cuando en una guerra toman a su sobrino Lot, se lo llevan como rehén y él está dispuesto a arriesgar su vida con tal de salvar a un ser querido. Esas son las 5 pruebas primeras que vimos según una versión. Vamos a comenzar ahorita con la sexta prueba que tuvo Abraham Avinu. La sexta prueba es el famoso, lo que se llamó Berit Ben Abetarim. El pacto Ben Abetarim significa entre las partes. ¿Qué significa entre las partes? Ahorita voy a explicar lo que relata la Torá, el pacto que hizo Dios con Abraham. Pero la Torá comienza diciendo lo siguiente: Ahar ad-devarim haele, después de este suceso. ¿Qué suceso? Fue el último que hablamos, de esa guerra que él luchó contra 4 reyes y ganó la guerra. Entonces Dios se le revela a Abraham y le dice: Al tirá Abraham, anohim magen lach sejarejar bemeod. Dice: no temas, Abraham, yo te protegeré y tu recompensa es muchísima. ¿Qué significa esas 2 expresiones que Dios le dice a Abraham? Te protegeré y tu recompensa es mucha. ¿Por qué le dijo eso? Porque Abraham, después de haber derrotado a 4 reyes poderosos, tenía miedo que se van a reorganizar y van a venir de vuelta a atacarlo. Después de todo, él era muy poca gente contra reyes. Se vuelven a organizar el ejército y dice: ¿cómo nos humillaron? Abraham con su gente humillaron a nuestro honor de nuestros países, vamos a atacarlo. Eso es por una parte. Abraham tenía ese miedo. Por otra parte, él siempre confiaba en Dios, pero qué miedo también tuvo. Dijo: tal vez ya se acabaron mis méritos. Ok, Dios me cuidó siempre y yo confío en Él, pero ya me hizo tantos milagros y tantas cosas que ya no tengo suficientes méritos y ahí sí van a poder vencerme. Por eso Dios se le revela y le dice: al tirá Abraham, en primer lugar, no temas, porque no voy a permitir, nadie va a venir a atacarte. Yo le voy a poner en sus corazones que no te molesten y nadie va a venir a atacarte. Y por otra parte, lo que tú temes, que tal vez se te acabó el crédito conmigo, se le acabó el crédito con Dios porque ya lo protegió en muchas cosas, le dijo: no, sejareja arbe meod, tu recompensa es muchísima, lo que tú mereces nunca se va a acabar el crédito, tienes mucho crédito conmigo, así que no te preocupes. Ok, así se le revela a Dios y le dice, cuando Dios le dice así: tu recompensa es mucha, Abraham aprovecha. Si es muchísima, entonces le dice: bueno, ¿qué recompensa me puedes dar? Dice:
En lilo natata zara, veineben betí oreshoti. Si a mí no me diste descendencia, ¿qué gano? ¿Para qué quiero muchísima riqueza? ¿Para qué quiero todo? Si al final, mi sirviente, él va a ser el que me va a heredar. Su mayordomo se llamaba Eliezer, era el sirviente de confianza. Es muy interesante quién era este Eliezer. Según una versión, hay una explicación muy conocida que se llama el Targum Yonatán Ben Uziel, un gran sabio de hace mucho, que él traduce la Torá, y él comenta, él dice que quién era Eliezer, ese mayordomo que le tenía tanta confianza, ni más ni menos que el hijo de Nimrod. Nimrod, ese rey malvado, el que lo arrojó a la hoguera, el que luchó ahorita contra esos 4 reyes, uno de ellos era Nimrod, que intencionalmente se llevó de Sodoma a Lot, a su sobrino, como lo expliqué ayer, porque era sobrino de Abraham, para molestarlo. ¿Quién era su persona de más confianza de Abraham, su mayordomo? Era Eliezer. Pero ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo Eliezer, el hijo de su peor enemigo, va a ser su persona de confianza? Lo que pasa es que Eliezer, que era el hijo de Nimrod, cuando descubrió la verdad, cuando vio a su papá que era idólatra, que lo arrojó a Abraham a la hoguera, y diciendo, ahorita vas a ver cómo tu Dios no te va a salvar. Y sí, efectivamente, el Dios de Abraham, Hashem, el Todopoderoso, lo liberó, lo sacó de la hoguera, descubrió quién tenía la verdad. Dijo, mi papá está equivocado, es un malvado, de hecho, porque mataba a la gente, torturaba. Y Abraham, él descubrió al verdadero Dios, y yo prefiero ser sirviente de él que ser príncipe, hijo del rey de Nimrod, de un rey malvado, pagano, idólatra, que motiva a la gente contra Dios, contra los valores. Ahí justamente demostró Eliezer su integridad. Por eso se convirtió en el mayordomo de Abraham y la persona de su mayor confianza, porque lo hizo por un ideal. Dejó el poder, el reinado, y se fue como sirviente por el respeto que le adquirió, que se ganó Abraham, demostrando la verdad, quién era el verdadero Dios. Eso lo comento al margen, pero ¿qué dice Abraham? Está bien, era el sirviente, lo quería mucho, era su mayordomo. Cuando Dios le dice, te voy a dar mucha riqueza, le dice, tu recompensa más bien es muchísima, le dice, pero ¿para qué quiero? ¿Qué recompensa puedo recibir si al final todo lo que hice, todo lo que logré, el legado, todo, ¿quién va a quedarse? Mi sirviente. Y no tengo un hijo propio, un hijo mío. ¿Ok? Y ahí es cuando Hashem le dice, Lo irasheja ze, ki masheri etzeme meeja o irasheja. Dice, no te preocupes, Abraham, no te va a heredar este mayordomo. Por eso le dice, ze lo señaló, que se estaba revelando directo, sino el que sale de tu vientre, que sale de ti mismo, que es tu descendencia, él es el que te va a heredar, refiriéndose a Isaac. ¿Ok? Abraham, no olvidemos que para ese entonces tenía 99 años en esta revelación de Dios. Sará tenía 89 años, se llevaban 10 años. Como que que le diga Dios, tú a esa edad vas a tener hijos. Recordemos que en la época de Abraham ya no fue como los primeros 1000 años o 1500 años, que la gente vivía muchísimo y tenía hijos siendo ancianos. En esa época ya cambió, la edad promedio era 120 y Abraham sí se consideraba a los 99 años un anciano que normalmente no podía procrear, y más Sará a los 89, 90 años seguro que no podía tener hijos. Entonces como que era esas palabras de Dios, esa garantía, como que le sonó muy extraño a Abraham. ¿Ok? Bueno, total, ahí es cuando le dice Dios, sigue diciéndole,
Vayotze oto ahusa, lo saca afuera. Vayomer abedna ashamaima uspora kohabim. Ve el cielo y cuenta las estrellas, si vas a poder realmente contarlas. ¿Acaso puedes? Pues obviamente hoy en día con telescopios cuentan, pero de una forma, y hay millones. Obviamente que Abraham no podía contar las estrellas. Vayomerlo koyes areja, dijo, así será tu descendencia. Todo esto, este concepto está muy extraño. Lo sacó afuera. ¿Qué se lo sacó afuera? No le podía decir de adentro, oye, así como no puedes contar las estrellas, tu descendencia va a ser como las estrellas. ¿Para qué sacarlo afuera? Bueno, aquí nos explican nuestros sabios también, ahí le dio un mensaje a Abraham, que al margen es interesante tenerlo en cuenta. Abraham, además de inteligente y sabio, que era un gran también astrólogo. En esa época una de las ciencias importantes era la astrología. Y veían realmente en las estrellas sí se puede ver ciertas cosas, nada más que no confundamos, aunque se pueda ver en las estrellas ciertas cosas, a veces Dios es el que puede cambiar, Dios puso esas reglas. Por eso ese fue el error siempre de los Ovdei Kohabim Umazalot, los idólatras, que se los llaman, que servían Kohabim Umazalot, a las estrellas y a los astros, a los signos. El error de ellos, que veían que tiene cierto poder, pero se olvidaban de que quien los manejaba, quien estaba detrás es Dios. Ellos no tenían poder independiente. Abraham, que era un gran astrólogo, él lo veía claramente, ahí sin lugar a dudas, a veces se ve un poquito ambiguo, confuso, pero Abraham veía claramente que él no podía tener hijos. Vio en las estrellas que él no podía tener hijos. Ahí es cuando Dios le dice, Vayotze oto ahusa, lo sacó afuera, sal de las estrellas. Salte, porque ahí fue cuando le aseguró a ti y a tu descendencia, no van a regir bajo la influencia astral. Ustedes, que se van a salir fuera de las estrellas. Van a estar, por eso está escrito Israel lemala minamazal. Israel está sobre la suerte, aunque se marque claramente un destino en las estrellas. Por eso le dijo, te lo sacó afuera, sobre las estrellas. Dijo, así será tu descendencia, que no van a regir bajo la influencia astral. Y además, como lo relata en la Torá, le cambió el nombre. Abraham se llamaba Abram, le agregó una letra, le puso Abraham, y Sarai se llamaba Sarai con Yud, y se le quitó la Yud y le puso Sarah. De hecho, simbólicamente dicen que la letra Yud, que su valor numérico es 10, la dividió en dos partes, 2 veces He, 5. Entonces, una se la quitó a Sarai del 10, de la letra Yud, y la dividió He. A Sarah la dejó con un 5 y a Abraham le agregó una He y quedó Abraham. Pero de todos modos, también él le dijo, para hacerlo de forma natural, igual, aunque en las estrellas tú ves que Abraham y Sarai no podían tener hijos, pero Abraham y Sarah, con esos nombres, ahí ya es otro destino y ellos iban a tener hijos. Además, lo comparó a las estrellas. La descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel, lo comparó a las estrellas por muchas razones. Y lo que dice, porque muchos se preguntan, le dijo, si vas a poder contarlo, así va a ser tu descendencia. No dice que van a ser igual de cantidad como las estrellas. En la práctica, el pueblo de Israel no es como las estrellas, no son tanta cantidad. Sí, hubo épocas que eran mucho más, pero igual. No, aquí no le dijo eso. Aquí le dijo, Imtujal isporotam, ¿acaso puedes contarlo? ¿Puedes contar las estrellas? Le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué quiere decir así será tu descendencia? Quiere decir de que nadie va a poder contarlas. Y es lo que llega a suceder. Muchas veces ven, ahí están por todos lados, algunos creen que somos millones aquí y allá, no se pueden contar. No es que sean tantos, simplemente que
van a estar involucrados en muchas cosas, van a aparecer muchos y no se van a poder contar. Por otra parte, las estrellas todos la ven, pero hay veces no son alcanzables, ¿no? Están distantes. Y al margen, aunque no es el tema, ya que estoy en esta frase de la Torá, en este pasuk, cuando Dios le dijo, Imtujalis porotam, si puedes, le dijo, Abedna shamayim uspora kohabim. Fíjate, ve al cielo y cuenta las estrellas. ¿Puedes contarlas? Dice, así será tu descendencia. ¿Qué dice así será? Dice, será de tal manera que aunque algo parezca imposible, igual lo van a hacer. Por eso le dijo, cuenta las estrellas. Abraham se puso a contar las estrellas. Le dijo, ¿puedes? Ok, no puede, pero así será tu descendencia, va a tener esa fuerza de voluntad de siempre intentarlo y luchar aún lo que parezca imposible. Ese es un comentario al margen, fuera del tema, ya que mencioné esto. Pero de todos modos, ahí en esa ocasión, cuando ya le prometió que va a tener descendencia, ahí hace el pacto, el famoso pacto que se llama Brit Ben Abetarim. ¿Qué quiere decir Brit Ben Abetarim? Le dijo así, le dijo que Hali Egla Meshuleshet Ve'ail Meshulash Ve'ez Meshulash, toma unos animales, le dijo 3 terneras, 3 carneros, 3 chivos, y lo tenía que cortar y pasar por el medio. Era una forma, y aparte Betor Begozal, tener una paloma y un pájaro, le dice, tenía que pasar por el medio. Es algo muy extraño, obviamente que fue de las cosas más misteriosas y profundas que Dios le reveló a Abraham de todo el futuro. Tiene simbolismos, porque habló de los pueblos, que nos iba a atacar el pueblo de Israel, lo que iba a pasar en el futuro. Obviamente no podemos entrar en todo lo que le reveló Dios a Abraham con ese pacto, pero entrando a lo básico, a lo sencillo para entenderlo, la forma antigua que se hacía un pacto era justamente cuando 2 personas querían hacer un acuerdo y un pacto, partían algo por la mitad y pasaban por el medio. Era una demostración que ellos están en el medio y están comprometidos los dos a eso. Era la forma, en vez de firmar un documento, era la forma como se hacía un pacto. Y tenía que ser con una acción para darle fuerza, credibilidad. Cuando era solamente de palabras, como que no tenía esa fuerza, como dicen las palabras, se la lleva el viento, y no era forzoso que uno lo iba a cumplir. Cuando hacía una acción, cuando simbólica, eso ya le daba un peso muy especial al compromiso, y así se hacían los pactos. Pero ahí le demostró muchas cosas. Sigue diciendo la Torá cosas muy extrañas, ¿no? Que de repente Vayered Ai te la pegarim, de repente vino un ave grande sobre las partes de los animales que quería el ave comerlo, y Abraham voló a ese ave, no le permitió, ahí insinuando también que muchos en la historia van a querer tragarnos, y Abraham pidió a Dios que nos proteja, y después dice, Veine ema hashecha gedolá, betardemana felá al Abraham, de repente le cae a Abraham un sueño muy pesado, Veine ema hashecha gedolá no felá al Abraham, y un temor y una oscuridad ve a Abraham, así dice textualmente en la Torá, que vio también el futuro que iba a pasar con el pueblo de Israel, tantas tragedias, y vio la oscuridad, y tuvo ese temor tan grande, y ahí es cuando Dios le dice, Yadua te da, tienes que saber que ahorita lo que estás viendo, y ese temor, dice, tu descendencia van a ser peregrinos en tierras extrañas, van a hostigarlos y hacerlos trabajar, esclavizarlos 400 años, y después van a salir con muchas riquezas. Ese fue lo que Dios le dijo a Abraham en ese pacto. Y después le dice
Sigue diciendo, pero yo soy Dios que te saqué, te liberé de Ur Kasdim, dijimos, de la hoguera, para darte esta tierra, que es la tierra de Canaán, que la van a heredar tu descendencia. Dios le está prometiendo dos cosas. Una, que va a tener descendencia, propia. Otra, que esa descendencia van a estar esclavizados y después lo va a liberar con riquezas. Y otra, que le va a dar la tierra de Canaán a su descendencia. Ese fue el famoso pacto Berit Ben Abetarim. Ben Abetarim quiere decir entre las partes. Okay. ¿Por qué fue eso una prueba para Abraham? Por varias razones. Primero, dice, lo creyó absoluto, aunque no era lógico que él tenga una gran descendencia mientras no tenía ningún hijo a esa edad. Y por otra parte, cuando Dios le dice que van a ser hostigados, van a sufrir su descendencia, los van a esclavizar, los van a torturar más bien, porque los egipcios torturaron al pueblo de Israel, y Abraham se queda callado. Y aquí quiero comentar dos cosas muy importantes. No todas las opiniones toman este suceso como una prueba de Abraham. Hay quien lo cuenta en las 10 pruebas, que son muchos comentaristas, y hay quien no cuenta a esta como una de las 10 pruebas, la omite. Y voy a decir por qué hay quien omite esto como una de las pruebas, porque aparentemente sí fue una prueba muy difícil para Abraham, que le digan que su propia descendencia van a estar esclavizados y sufrir, y Abraham se quede callado y no abogue por ellos, que era tan piadoso y misericordioso. Pero aquí la pregunta más difícil es, ¿por qué entonces Abraham, cuando Dios le notifica, en otra ocasión, no lo estamos viendo en las 10 pruebas, pero cuando Dios le contó a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, Sedom y Amorá, Abraham reacciona inmediatamente y le empieza a implorar y decir a Dios, pero no, tal vez hay 50 personas justas y perdónalos, ¿por qué los vas a destruir? Por la pura misericordia que tenía Abraham, no podía soportar que Dios va a destruir un pueblo entero, aunque eran malvados y perversos y merecían eso. Y aquí cuando le notifica de sus propios hijos, de su descendencia, que no hicieron nada malo ni habían nacido, que van a hostigarlos y esclavizarlos 400 años, Abraham no abre la boca, lo tenía que hacer por misericordia solamente. Ya no se trata de fe, de creer en Dios, de aceptar, simplemente por sentimiento natural de decir, perdónalos, ¿por qué le vas a hacer eso? La pregunta, que esto responde también, la respuesta a esta pregunta, que responde también por qué el pueblo de Israel fue esclavizado tanto. Aparentemente es una injusticia. ¿Por qué el pueblo de Israel, que no habían hecho nada, los esclavizan y tienen que sufrir tanto tiempo y después salen con riquezas, después Dios les da la Torá, entran en la tierra de Israel? ¿Pero por qué pasar todo ese sufrimiento? La respuesta que Abraham lo entendió es que eso era una necesidad, no era un castigo, era una preparación. El pueblo de Israel se tenía que pulir, tenía que pasar el sufrimiento, la humildad, la esclavitud, saber, entender y percibir y sentir qué es el dolor, qué es la necesidad para que puedan recibir la Torá. En ese entonces en el mundo predominaba la barbarie, no había respeto al derecho ajeno, no había el más fuerte, era la ley del más fuerte. Y de repente recibir preceptos de la Torá que son tan sutiles, con tantos valores, era un contraste, era algo que no lo iban a poder asimilar. Después de pasar todo ese proceso de sufrimiento, de saber lo que es la necesidad, de sentir en carne propia lo que es el hacer sufrir a otro, el dolor, ahí podían después recibir la Torá y estar preparados para eso. Por eso, según una opinión, Abraham entendió que
que la razón no era un castigo, entonces no tenía que reclamar. Entonces, según esa opinión, esto no fue una prueba, aunque sí fue una prueba de creer que Dios va a aumentar la descendencia, la tierra de Canaán, pero fue una prueba menor. Y según otra opinión, Abraham, sin entender por qué, sabía que lo que Dios iba a hacer era para bien y se cayó, y por eso fue una prueba importante. Ok. Esa fue entonces, según la cuenta que estamos, que es la mayoría de opiniones, la sexta prueba que pasó a Abraham. Okay. Bueno, vamos a la séptima prueba. La séptima prueba fue cuando ya le nace su hijo Isaac. Antes de nacer su hijo Isaac, que Dios le dice, ok, yo te prometí la tierra de Israel, pero dijimos es un pacto, ¿no? Un pacto es de dos partes. Dice, la parte de Dios le dijo, te voy a dar descendencia y a tu descendencia le voy a dar la tierra de Israel. Esa es la parte que Dios va a poner. Pero para hacer el pacto, la otra parte también tiene que hacer algo. ¿Qué le dijo? Beatá et veriti tishmor. Tú vas a cuidar mi pacto, refiriéndose al Brit Milá. Le dijo, Atá bezarajá jareja leorot olam. Tú y tu descendencia posterior tienen que hacerse el Brit Milá. En ese momento le dijo, tienen que hacerse el Brit Milá, tú y toda tu gente de tu casa, sus sirvientes, tenía el hijo Ismael, que tenía 13 años, pero de en adelante, tu descendencia posterior va a ser a los 8 días que se tiene que hacer el Brit Milá. Realmente era algo muy fuerte. Hacerse el Brit Milá a los 99 años no era nada sencillo. Y era la primera vez, no era un moel como tenemos aquí en México, en otros países, con experiencia, que ya hizo muchísimo y tiene facilidad y hoy sabemos que se controla, que no hay hemorragia, que no hay infecciones. Estamos hablando hace más de 4,000 años. Nunca nadie se había hecho la primera vez, y Abraham, a sí mismo, siendo un anciano de 99 años, tenía que hacer algo que jamás alguien lo había hecho: cortarse una piel de su miembro. Era realmente algo muy, pero muy difícil. Tenía que confiar ciegamente en Dios y además convencer a toda su gente. Tenía que hacerlo a su propio hijo. A veces uno de uno mismo dirá, bueno, a mí no me importa mucho, me arriesgo, pero a su hijo Ismael, que tenía 13 años, hacerle eso que era desconocido, y a toda su gente, eso fue algo realmente muy difícil. Y ahí fue cuando Dios le dijo, el pacto es como está sellado en el cuerpo, que es un recordatorio constante que hay un compromiso con Dios, que tenemos ese pacto con Él. Es como un sello que nadie lo puede quitar, ese sello. Y justamente el Brit Milá, que es quitar el prepucio que tiene el miembro, el pene, es algo que nunca cambiaría esa situación, siempre estaría notoria. Ahí pues sería, por ejemplo, en otra parte del cuerpo que uno corta algo, puede sanarse, puede restablecerse, regenerarse cualquier otra parte del cuerpo, y entonces ya se quitaría como que ese sello o ese recordatorio. Pero quitar el prepucio es algo que queda para siempre y es como un sello. Dios le dijo, ese va a ser tu pacto. Y aquí quiero comentar algo interesante, muy interesante, que Dios hizo el pacto con Abraham, que le va a dar la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Desde ese entonces, Dios el Creador, Él le dijo, yo te doy un certificado para tu descendencia. Hoy muchos cuestionan, ¿no?, el origen. No hay ningún otro pueblo que Dios le haya otorgado con un documento que es la Biblia, la Torá, reconocido por todas las religiones como algo sagrado.
que esté claramente que Dios le esté otorgando la tierra a Israel. Pero, sin embargo, Dios hizo un pacto, y un pacto, como dijimos, de dos partes. ¿Cuáles fueron las dos condiciones para que dé la tierra a Israel? Le dijo que va a ser para tu descendencia y que se tienen que hacer el Brit Milá. Eso fue lo que Abraham tenía que hacer a cambio. Ahora analicemos un poquito. ¿Quiénes reúnen esos dos requisitos? Es decir, que es ser de la descendencia de Abraham y que se hagan el Brit Milá. Se van a sorprender, pero no somos nosotros los únicos, el pueblo de Israel. Somos el pueblo de Israel y también los árabes, porque los árabes descienden de Ismael. Y los árabes, musulmanes, se hacen hasta hoy en día, los que son religiosos, el Brit Milá a los 13 años, como la Torá relata que se le hizo a Ismael. Entonces son de la descendencia de Abraham y también se hacen el Brit Milá. Entonces aparentemente la tierra de Israel también le estaría perteneciendo a ellos, aunque Hashem le dijo, Kibe Isaac y Karele Hazara, solamente con Isaac se considera tu descendencia y a él le voy a dar la tierra de Canaán. Entonces con eso queda muy claro, que realmente se lo destinó a Isaac, a la descendencia de Isaac, y no a Ismael. Pero sin embargo, aquí hay algo muy interesante. En las fuentes cabalísticas, en el Zohar, que es la enciclopedia de la Kabbalah, y en algunas fuentes también talmúdicas, dice una serie de cosas, de profecías, que vimos que se cumplió al pie de la letra y todo relacionado con este pacto de Abraham. Como dijimos, por ser que alguna conexión también tienen los árabes con la tierra de Israel, porque son de la descendencia de Abraham y también se hacen el Brit Milá, aunque Dios se lo destinó al final a Isaac, que somos nosotros el pueblo de Israel. Sin embargo, está escrito en el Zohar y en otras fuentes que dice lo siguiente. Dice, la tierra de Israel no la va a poder utilizar ningún otro pueblo más que el pueblo de Israel. Hasta que, como llegó a suceder, que el pueblo de Israel se rebele y viole el pacto, lleguen a idolatrar y Dios se enoje, que van a ser expulsados de la tierra de Israel, como pasó con la destrucción del primer templo y después del segundo templo. Dice, cuando van a ser expulsados, ningún otro pueblo va a poder utilizar la tierra de Israel, solamente los árabes. Y cuando estén los árabes en ella, que ellos tienen alguna relación o conexión con la tierra de Israel, la tierra de Israel no va a dar sus frutos, va a estar totalmente árida. ¿Por qué? Porque es cierto que se hace en el Brit Milá, pero no como está indicado. El pueblo de Israel se los hace a los 8 días y completo. Es cortar el prepucio y se llama periá también, regresar la piel para atrás. Ellos no lo hacen así, ni a los 8 días, ni hacen periá la segunda parte. Entonces, como no lo cumplen completo, van a tener una relación o conexión o algo de la tierra de Israel, pero no va a ser completo. La tierra va a estar totalmente árida cuando el pueblo de Israel no esté en ella. Y sigue diciendo, va a llegar un momento que la mayoría del pueblo se va a alejar de la Torá y no van a tener ningún mérito, pero les va a quedar un solo mérito, que es el Brit Milá, que era el menos lógico, porque el que se aleja de la Torá, pues lo primero que dejaría es el Brit Milá, hacerle a un bebé tan pequeño, cortarle una operación. Sin embargo, lo vimos que sucedió así. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? La mayoría del pueblo de Israel, los que sobrevivieron, la mayoría renegaron en Dios y estaban muy alejados, no cuidaban la Torá. Pero todos seguían haciendo el Brit Milá. Y está escrito que por ese mérito del Brit Milá, como está conectado el Brit Milá con la tierra de Israel, como acabamos de leer en la Torá, dice, van a regresar a la tierra de Israel por el mérito del Brit Milá. Y cuando regresen a la tierra de Israel, inmediatamente va a empezar a florecer y a dar sus frutos. Y eso lo vimos en nuestros días. Son profecías, cosas que dichas hace muchísimos años y se cumplieron al pie de la letra. Si vemos 2000 años
que el pueblo de Israel estuvo fuera de la tierra de Israel. Grandes imperios la conquistaron porque fue muy codiciada, está ubicada estratégicamente en puntos esenciales, en puntos muy, muy importantes entre Asia, Europa, África. Y sí lo conquistaron muchísimos imperios, pero nadie la anexó y vivieron en ellos. Sí, colonizaron, como los ingleses, los otomanos, los turcos, mandaron soldados, pero no la habitaron. Y siempre, si ven fotos o imágenes de antes de la guerra de independencia, cómo estaba Israel, eran montañas, desierto, totalmente árida. Se cumple con lo que fue profetizado. Es el pueblo de Israel en una época que están muy alejados después del holocausto, todos seguían cumpliendo el Brit Milá, regresan a la tierra de Israel e inmediatamente empieza a florecer y vimos como en pocos años lo que se convirtió el Estado de Israel. Eso es muy interesante porque realmente se relaciona la tierra de Israel con el Brit Milá y con la descendencia de Abraham. Pero como dije, por eso hay tanta insistencia, es un conflicto tan difícil el árabe-israelí, porque en el cielo también los ángeles que representan al pueblo de Israel y a los árabes luchan, pues ellos también reclaman, tenemos alguna pertenencia y conexión a la tierra de Israel, porque son descendencia de Abraham y de Brit Milá, pero Dios al final se lo destinó al pueblo de Israel, que es la descendencia de Isaac. Eso es algo interesante, como vimos que se cumplió. Bueno, y al margen, Abraham pasó la prueba, no solamente que la pasó, que dice, Vayashkem Abraham baboker. Bueno, uno diría, ok, de mala gana, si Dios le está pidiendo, no le queda otra, y para cumplir el pacto, Abraham, para cumplir su parte, bueno, no le queda otra, es hacer Brit Milá. Si sería de mala gana, lo hubiese hecho con tiempo. Dios no le dijo cuándo. Le dijo un maltem. Tienen que hacerse el Brit Milá. Nada más dijo cuando tengan hijos, después a los 8 días. Pero a él no le fijó cuándo. Él podía esperarse unos días o por lo menos hasta la tarde. Vayashkem Abraham baboker. Madrugó en la mañana. Ahí demostró, ahí donde pasó la prueba. Aunque era algo doloroso, era arriesgado, era un anciano, no se esperó para cumplir la voluntad de Dios. En la madrugada temprano se levanta Abraham para hacer servir Milá. Y convence a todos y les hace a toda su familia. ¿Ok? Bueno, esa fue la séptima prueba que pasó Abraham. Hace el Brit Milá, al año siguiente se cumple lo que Dios le prometió. A los 100 años, ya con el Brit Milá, tenía Abraham y Sará. A los 90 años le nace su bebé Isaac. ¿Sí? Dicen que la palabra Isaac estaba toda la historia. La palabra Isaac está compuesta por la letra Yud, insinuando las 10 pruebas que pasó Abraham. Tzadik, 90, su mamá Sara tenía 90 años. Het, que es al 8º día, que fue el pacto que se hizo el Brit Milá. Y Kuf, 100 años, que tenía su papá. Bueno, es una insinuación solamente. Pero bueno, nace Isaac. Ya hace Abraham una fiesta muy grande por el nacimiento de Isaac, vio ya feliz que Dios ahora sí le cumplió, le mandó un hijo como le dijo, que va a tener descendencia, sabía que va a crecer, va a salir un pueblo completo, que le va a dar la tierra de Canaán, todo perfecto. Pero Abraham, como dijimos, era benévolo, era todo amor. Dice, Abraham espléndido, generoso, bondadoso, en todos los aspectos. Antes relata la Torá, es decir, antes que, bueno, nos brincamos eso porque eso no fue una de las pruebas, cuando Abraham pasó muchos años y no tenía hijos, Sará, que estaba sufriendo muchísimo por no tener hijos, le ofreció, Abraham le dijo que tome a su sirvienta, que se llamaba Hagar,
que explican que fue la hija de Paró, que quién era Agar, cuando le pasó ese milagro a Abraham, que le tomaron a Sará, que ya había relatado, que el faraón tomó a Sará, y Dios les mandó una enfermedad, y se le reveló a Paró y le dijo, cuidado con este hombre que es un hombre santo, y regrésale a su esposa. Cuando vio la hija ese milagro, la santidad de Abraham, dijo, prefiero ser sirvienta en casa de Abraham que princesa en casa de Faraón, similar a lo que comentamos con Eliezer. Entonces Agar se fue como sirvienta de Abraham. Cuando vio Sara que no tenía hijos, le dijo a Abraham, toma a mi sirvienta, Agar, era sirvienta de Sara principalmente, toma a mi sirvienta y cásate con ella para ver si así Dios manda un hijo, y eso abre como que por yo aguantarme los celos de darte a mi sirvienta por ese mérito, y que se abra el destino y que podamos tener un hijo. Y efectivamente, Abraham se casa con Agar y tiene a su hijo Ismael, que es el que mencionamos, que a los que tenía 13 años, cuando se hizo Abraham el Brit Milá, que Abraham tenía 99, Ismael 13 años, y después es cuando nace Isaac. ¿Okay? Le llevaba 13 años en la edad. ¿Okay? Nace Isaac, crece Isaac. ¿Y qué sucede? Parece que hay cierta competencia. Dice, Pater Sará, y ve Sará al hijo de Agar, Mesahek, sonriendo. Hay diferentes explicaciones qué significa eso. Algunos dicen que estaba maliciosamente con su mamá planeando asesinar a Isaac. ¿Por qué asesinar a Isaac? Para él quedarse con la herencia de Abraham, y tenía mucha competencia y celos, era de otra mamá, Isaac. Hay quien lo explica, Mesahek, que estaba haciendo cosas muy feas, actos muy negativos, pero se da cuenta Sará que el hijo de Agar, aunque ella misma le había otorgado a su sirvienta a Abraham, pero que era una muy mala influencia para Isaac. Isaac era la promesa que Dios le dio a Abraham, tenía que recibir los mejores valores, iba a formar un pueblo donde Dios hizo el pacto, como le dijo, Kibe Isaac y Karele Hazara, con Isaac consideré tu descendencia y hago el pacto contigo. Les iba a dar la Torah posteriormente, le prometió que iban a estar esclavizados y después van a salir libres, todo lo que implicaba, todo iba a salir de Isaac. Isaac tenía que ser criado y recibir la mejor educación. Sara vio que no podía arriesgarse a esa influencia negativa que estaba observando en Ismael, o a esas amenazas contra Isaac. ¿Qué le dice Sara a Abraham, o qué le pide? Así textualmente, Garesh et ha'ama azot ve'et bena, expulsa, corre a esta sirvienta y a su hijo, Kilo irash ben ha'ama azot im beni im Isaac, porque no voy a aceptar que herede o que comparta con mi hijo, con Isaac. Observen que aquí repite la palabra, dice, Imbeni y Isaac, con mi hijo, con Isaac. Debería decir con mi hijo Isaac, para que repite, con mi hijo, con Isaac. Dice, tanto porque es mi hijo, que yo soy tu esposa original y ella es la sirvienta, que yo te permití que vayas con ella, que dice, solamente por eso tengo el derecho que él es el que no esté mal influenciado y él va a heredar solo. Y también porque es Isaac, por ser Isaac, con los valores que tiene y lo especial que era, ya con eso solo lo merecería, por eso repitió. Pero de todos modos, le dice eso, le pide Sará a Abraham que corra a Agar y a su hijo. Dice la Torá, Vayera meod be'enei Abraham, cuando oye esa petición, dice, le molesta muchísimo. Vayera davar meod be'enei Abraham alodot beno. Se enojó muchísimo y le molestó mucho, pero ¿qué dice? Alodot beno.
por su hijo. El que le expresó a Sara que el enojo es de la petición, ¿cómo voy a correr a mi propio hijo? Realmente también le dolió de Agar, porque después de todo se casó con ella, la quería, pero a Sara, para no despertarle celos y molestia, no le dice que su enojo es porque le está pidiendo que corra a Agar para que no se sienta mal, sino le dice por su hijo. Pero cuando Dios le dice a Abraham, Ali era beeneja, a la narve, a la mateja, que no te duela o que no te sientas mal, ahí sí le dice, por el joven y por tu sirvienta. Hashem sabía sus sentimientos y sabía que también le dolió por su sirvienta, que fue su esposa, que lo dio por los dos, por eso le dijo que no te duela. De todos modos, Sara le pide algo que realmente era ilógico. Dios le dice, no te sientas así, y kol asher tomar eleja Sara shema bekora, ya lo hemos mencionado, todo lo que te diga Sara, tienes que hacerle caso, ki be Ishak y kareleja Sara, porque de ella, con Ishak, con su hijo, es tu descendencia, y ahí Dios le dijo que Sara tenía más Ruach HaKodesh, inspiración divina y visión, más que él. Le dijo, tú le tienes que hacer caso, porque ella está viendo cosas que tú no estás viendo. Lo superó Sara a Abraham, pero era muy difícil para Abraham. Abraham, que dijimos, con esa benevolencia, se apiadaba incluso de Sodoma y Gomorra, tenía misericordia. Ahorita su propia esposa, bueno, con ella estuvo, su propio hijo que salió de él, correrlos de la casa, expulsarlos, que no se iba a saber qué va a pasar con ellos. Sin embargo, de vuelta vemos lo mismo. Vuelvo a repetir cómo sabemos que fue una prueba difícil, porque podríamos decir, bueno, Dios me está diciendo, no me queda opción. Vuelve a reaccionar de la misma manera. Vayashkem Abraham Baboker. Dice, vuelve a madrugar, porque dice, bueno, un día más, me quiero despedir y quiero, por lo menos lo hago en la tarde. Dice, no tiene que ser en el mismo momento, pero Abraham demuestra, si Dios me dijo, confío en Él plenamente, y madruga y les da una cantimplora de agua, les da comida y los manda. Los saca de la casa, los corre a su esposa, a su hijo, por orden de Dios. Esta fue una prueba muy difícil. Y aquí la mayoría también de comentaristas la dividen en dos pruebas: correr a Agar y correr a Ismael. Me refiero, de cada uno de ellos fue una prueba muy difícil, porque Abraham se había casado con Agar, tuvo un hijo con ella, la quería, y también a Ismael, que fue su hijo después de todo, y él quería a todo el mundo, con más razón a Agar. Y bueno, y para terminar esta anécdota, la Torá sigue relatando que cuando se van, ellos iban a ir a un destino, Agar iba a regresar a la tierra de Egipto, que como dijimos, que ella venía de allá, que era princesa. Entonces está bien, Abraham le dio comida para el camino, y bueno, regresa con tus papás, van a tener ahí todo lo que necesitan. Tampoco Abraham, Dios no quiere que él sabía que van a sobrevivir y van a estar bien, si no los iba a mandar. Pero ¿qué sucede? Dice, Batele, Juateta, y se pierde en el desierto. Agar con Ismael en el camino. Antes no habían caminos marcados como hoy en día y anuncios. Se pierde en el camino y se le acaba la cantimplora de agua. ¿Qué hace? Se desespera. Ya ve su hijo llorando, tenía sed. Llega un momento que ya recorrió, no encuentra el camino y se da cuenta que se van a morir ahí. Dice la Torá que agarra a su hijo, lo pone lejos. Dice, Aler ebe motayalet, no quiero ver cómo muere mi hijo. Por lo menos se alejó, no quiso una mamá ver a su hijo morirse de sed. Y ahí es cuando están llorando. Es interesante porque dice, se puso a llorar, Batisat Kolabatev, empezó a llorar, pero después dice, Vaishma Elohim et Kolanar, oyó Dios la voz del joven,
Y llega un ángel, se le revela a Agar y le dice, al tireí no temas, ki shama Hashem et kol anar ba'asher usham, porque Dios oyó la voz del joven ba'asher usham, desde donde se encuentra. Aquí hay algo interesante. Híjole, ese es un problema, ya es muy tarde, pero ya hacer una cuarta parte, yo creo que ya es mucho. Les pido que me aguanten 10 minutitos más o 5 minutos y a tratar de sintetizar para ya concluir hoy, porque falta la 10ª prueba solamente que hablemos, con eso concluimos la Mishnah. Ok, ¿qué significa que oyó Dios la voz del joven, de dónde proviene? Al margen, esta parte de la Torá es la que se lee en Rosh Hashanah, aunque aparentemente no tiene nada que ver con Rosh Hashanah. Dice, no está hablando de las fiestas de Rosh Hashanah, y eso es la parte, la historia que se lee en el día de Rosh Hashanah. ¿Por qué se lee eso? ¿Qué tiene que ver? Justamente por este detalle. Dice, Kishama Hashem et kol anar ba'asher usham. Dios oyó la voz del joven ba'asher usham. ¿Desde dónde se encuentra? La pregunta es evidente. Obvio que va a oír la voz de donde proviene, de donde se encuentra. La voz no va a venir de donde no se encuentra. ¿Qué quiere decir de donde se encuentra? La respuesta es, dijimos que Ismael tuvo un comportamiento muy negativo, hasta quiso asesinar y le dio un mal ejemplo, hizo cosas malas. Sí, tal vez no era merecedor que le pase un milagro, que le aparezca el ángel y lo salve. Pero dice, Ba'asher usham, ¿de dónde se encontraba? En ese momento estaba llorando y pidiéndole a Dios. En ese momento se consideraba inocente y merecedor. Atrás, antes hizo cosas muy malas, Dios no vio lo de antes, ve lo de este momento. Ahorita está pidiéndole de corazón él y su mamá, aunque aquí dice que oyó la voz del joven. ¿Por qué del joven, no de su mamá? Porque el joven tenía el mérito de Abraham Avinu también, que era hijo de Abraham, por eso fue más merecedor de que se le aparezca un ángel. Pero básicamente el punto es que en el momento que se encuentra, por eso nosotros leemos esta perashá en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos lo mismo. Una persona puede cometer muchos errores, a veces en el año, errores hasta graves, pero si Ba'asher usham, en ese momento, en Rosh Hashanah, de verdad tiene intenciones positivas, pensamientos, le pide a Dios de corazón, ahí se aplicaría que Dios lo va a ver en el momento de ahorita. De donde viene la voz, que dice, desde ese momento, si ahorita tiene intenciones positivas, Dios deja lo anterior, todo lo negativo, y ve el momento que se encuentra. Por eso se lee, una de las razones principales que se lee esto en Rosh Hashanah. Bueno, de todos modos, llegó el ángel y le dijo, no temas, que a ti también te voy a dar 12 tribus, también salieron de los árabes, y le dijo, también va a ser una nación muy grande. De hecho, fueron mucho más que el pueblo de Israel numéricamente, ¿no? También hubo 12 tribus de la descendencia de Ismael. Ok, esta fue la 9ª prueba. Que es la 8ª corrió a Agar, la 9ª corrió a Ismael. Ahora viene la prueba más difícil y la más importante. Es la única que dice en la Torá claramente, Vaelokim nisa et Abraham, que Dios probó a Abraham. Todas estas pruebas fueron difíciles, pero no dice explícitamente en la Torá que Hashem lo probó. Solamente en esta última, que es algo que lo leemos en el rezo, lo mencionamos, lo leemos en Rosh Hashanah también, esta parte tan difícil, es decir, esta prueba tan difícil que tuvo Abraham, como dice Aharet de Barim Elokim Niset Abraham, Dios lo prueba, también para que quede muy claro de antemano que obviamente que Dios en ningún momento tuvo una intención ni remota de pedirle a Abraham que realmente sacrifique a su hijo y lo mate, como Abraham lo entendió. De hecho, ni le dijo que lo mate, se lo dijo indirectamente. Dijo, Ve'aleu leolá, súbelo como holocausto, que dice como una ofrenda, pero no quiere decir, no forzosamente era que lo mate. Pero así se entendía. Dios le debe entender. ¿Qué fue lo que le dice Hashem a Abraham? Le dijo, Kahna et binja et yehideja
asher ahavta et Ishak. Toma tu hijo único que amaste a Isaac. Dice, todavía haciéndolo más difícil. El hijo ese único que lo esperó tanto de Sará, después de tantos años, que lo amó tanto, y que quede muy claro, Isaac es, que dice, no otro, no Ismael, no, Isaac, y sacrifícalo para mí. Alajá de Arim Ashomaileja, en uno de los montes que te voy a decir. Analicemos lo difícil que eso fue para Abraham. Pero se le vino el mundo abajo. Estaba feliz. Primero pasó pruebas, ¿no? Que Dios le dijo a la tierra de Canaán, te va a ir bien, de repente hay hambre, le llevan a Sará. Pasó todo. Ya por fin, ya vio que realmente ya se está cumpliendo. Aunque era anciano, le nace un hijo. Ya la promesa de Dios que va a tener una gran descendencia, le va a dar la tierra de Canaán, etcétera, etcétera. Ese hijo, Isaac, no se había casado todavía. Él no tuvo descendencia. ¿Qué le está diciendo Dios? Llévalo y mátalo. Si lo mata Isaac, ya se esfumó todo lo demás. Ya no hay pueblo, ya no se cumple nada. Le dijo, no, bueno, podría pensar, tal vez me va a mandar otro hijo y ahí va a ser. No, Dios le dijo que iba Isaac y Karelejazara. Todo ese pacto que hice contigo y la descendencia que vas a tener va a ser de Isaac, no de otro. Entonces, si ahorita mata a Isaac, ya no existe nada. Pero Dios se está contradiciendo. Uno va a decir, bueno, yo sí creo en Dios, pero yo por creer en Dios va a insistir. Oye, Dios, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó? Y dice, tú me prometiste que va a haber una descendencia muy grande de él, de Isaac. ¿Cómo me dices que lo mate? Si lo mato ya se acabó, ya no puede haber, no puede continuar. Abraham no abrió la boca. Obviamente que le dolía muchísimo, es lo que leemos el cántico, la poesía, Echa haré razón le pateaj, lo que leemos en Rosh Hashanah, es muy emotivo, vale la pena ver la traducción de ese canto, cómo lo lleva Abraham, dice Ain bemar boja beleb sameach, el ojo, que dice de sus ojos, derramando lágrimas amargadamente cuando está llevando a su hijo. Velev sameach, pero el corazón con paz, con alegría, que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Eso de verdad, ni un ángel reacciona de esa manera. Ahí fue algo de verdad tan difícil. Pero además de eso, lo difícil para Abraham no fue nada más llevar a matar a su hijo, a que Dios le diga que mate a su hijo, porque podríamos pensar que él va a decir, bueno, si Dios me lo está pidiendo, yo me niego, me lo puede él quitar. Entonces mejor lo hago yo antes que Dios me lo quite. Entonces tal vez no es tan difícil la prueba. ¿Qué otra me queda? No, la prueba va mucho más profunda. Como dije, él vio la contradicción, igual tuvo la fe en Dios. Dijo, si Dios me dijo que con Isaac va a ser mi descendencia, sé que así va a suceder. Si Dios me dice que lo sacrifique, lo voy a sacrificar. ¿Se contradice? Es una buena pregunta, pero no por eso desconfío. Sé que las dos cosas son ciertas, a eso llego. Pero además de eso, Isaac era el primer promotor que promovía a Dios y se burlaba de los paganos idólatras que en esa época sacrificaban a sus hijos. Los criticaban. ¿Cómo un Dios les puede pedir que maten a sus propios hijos? ¿No se dan cuenta que es falso? Así propagaba. Y ahorita su propio Dios le pide eso. Iba a quedar en ridículo frente a todos. Se iban a burlar todo el mundo. Todos los que acercó a Dios, Abraham, se iban a rebelar. ¿Cómo? Tú nos dijiste que cómo un Dios puede pedir eso. Ahorita tu Dios te está pidiendo. Abraham confiaba plenamente. ¿Por qué Dios le hizo esa prueba? Para que justamente demuestre con hechos, como lo dije al principio, esa fortaleza que nos las heredó a nosotros. De verdad, nuestro pueblo, el pueblo de Israel, a través de la historia, pasaron pruebas de fe dificilísimas. Y muchas veces el más alejado, cuando llegó el momento, lo tenía en la sangre, en los genes y mantuvo la fe en Dios. Pero eso gracias
a que Abraham pasó esta prueba tan difícil, que sin contradicciones. ¿Cómo termina? Ya para acabar, hoy sí nos extendimos muchísimo. Total, al final, cuando ya está por sacrificar a su hijo, lo prepara, se le agarra el cuchillo, lo amarra. Y también Isaac tuvo un gran mérito, ya consciente que lo va a matar, dijo, si Dios se lo pidió, él aceptó. Ahí es cuando llega un ángel y le dijo, lo detiene y le dice así, miren con estas palabras, Al tishlach yadecha el anar ve'al ta'aslo meuma. No extiendas tu mano al muchacho, al joven, y no le hagas nada. Dice que ata yadati quiere lo que mata. Velo hasachta nirjati jeja mimeni. Dice, porque ahorita supe, dice Dios, que tienes el temor a Dios, la fe en Dios absoluta, y no me impediste a tu hijo único de mí. Aquí hay una pregunta también en esta expresión. ¿Por qué cambia de término? Dice, Al tishlach yadecha el anar. No extiendas tu mano al joven. Y después dice, Binjat yahideja, a tu hijo único. ¿Por qué? ¿El joven o hijo único? Que digan las dos veces, o una cosa o la otra. También aquí encierra un mensaje, con eso concluimos. ¿Qué le dijo Dios? Kahna et binjat yahideja sherahabta et Isaac. Toma a tu hijo único que amaste, a Isaac, y ofrécelo para mí. ¿Qué le estaba pidiendo Dios? Dios no se refería a que mate al hijo, que agarre ese amor que tiene, por eso hace tanto énfasis, por tu hijo único. ¿Qué amor uno tiene después de esperar tantos años? Único, que lo amó muchísimo, y ese amor, ofrécemelo a mí. Y así hizo Abraham. Después que ofreció ese amor, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, llega el ángel y le dice, Al tishlach yadecha el anar. Ya no lo mates al joven, ya este es un joven, ya no es tu hijo único. El amor que tenías, ya se lo diste a Dios. Entonces ahí estarías matando a un joven, que no lo debes matar. Ya pasaste la prueba, que ya diste tu amor a Dios. Por eso después dice, no me impediste de darme el amor de tu hijo. Entonces, Kibareja Barejeja, ahí vienen todas las bendiciones. Barbar Bezarajá, ahí Dios dijo, ahí sí, pasó las 10 pruebas hasta la más difícil, las más difíciles, y eso es lo que nos transmitió Abraham Avinu. Nosotros tenemos, por eso dije al principio, a Avinu, nuestro padre, que nos dejó ese legado, esa herencia de esa fe inquebrantable. Y a veces podemos caer que cualquier cosita que no nos parece, cualquier contradicción que vemos, porque ya nos enojamos con Dios y ya cuestionamos y lo negamos. Al final, Abraham tuvo esa fe y no lo decepcionó Dios. Él dijo, ¿cómo puede ser? Dios me prometió que voy a tener descendencia de él y lo voy a matar. Se contradice, no puede ser las dos cosas. Pero sí fue las dos cosas. Tuvo descendencia de él, estuvo dispuesto a sacrificarlo, pero al final no lo sacrificó. Dios sabía por qué se lo estaba pidiendo. Entonces tenemos que tener un poquito más de fe en Dios, y aunque veamos algo que a veces no lo entendemos, tenemos que tener confianza que Dios sabe más que nosotros, sabe por qué hace las cosas. Estas fueron las 10 pruebas impresionantes, maravillosas que pasó Abraham Avinu, y vamos a seguir su ejemplo y su camino.